Buena tarde para todos los padres de familia del programa de Escuelas de Formación Deportiva del Cauca. Les habla Ivonne Andrea Lagos Erazo, referente psicosocial. Padres de familia, de verdad, en este momento aprovecho para enviarles un cálido saludo. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares y con los seres que más quieren y aman. Ahora sí, voy a dar paso para seguir reforzando el tema que en el transcurso de este mes de diciembre hemos venido trabajando, y es el tema de crianza positiva y con amor. Realmente es un tema fundamental en el proceso de desarrollo y de formación de sus hijos. Por lo tanto, pues yo deseo que ustedes sigan analizando y reflexionando en torno a este tema. Principalmente debemos entonces comprender y entender que los niños de ahora son totalmente diferentes a lo que nosotros fuimos cuando estábamos niños, ¿sí? La niñez y la adolescencia actual es totalmente diferente, es totalmente distinta. ¿Y por qué razón? Porque precisamente ellos están rodeados de un tipo de información, de ambientes y de modelos de familia totalmente distintos, diferentes, ¿sí? A lo que nosotros en un momento en cuando fuimos niños era, ¿cierto? Entonces digamos que es necesario no hacer como comparaciones, porque realmente en el momento en el que ellos se encuentran están viviendo totalmente cosas diferentes y nuevas que de hecho nosotros como padres de familia podemos desconocer, ¿sí? Entonces realmente es necesario que nosotros comprendamos primero que en el ambiente donde se desenvuelve un niño o una niña es totalmente fundamental en el desarrollo emocional de ellos, ¿sí? Y bueno, sería necesario comprender qué es eso de la crianza positiva y con amor. Realmente yo considero que es uno de los objetivos principales que tienen ustedes como padres, como madres, como acudientes en ese proceso de formación y de educación con sus hijos, con esos chiquitines que están al interior de sus hogares, y que es precisamente formar, educar, pero desde el amor incondicional y desde el diálogo. Entonces, padres de familia, yo lo que intento y quiero que ustedes comprendan en este momento es que tenemos que eliminar de nuestra mente esas ideas o esas creencias que nos hacen entender que desde ideologías autoritaristas al interior del hogar vamos a lograr resultados óptimos o positivos al interior de nuestras familias, ¿cierto? Porque es una idea equivocada o errada. ¿Y por qué razón? Porque los niños actualmente ya no funcionan bajo ese tipo de régimen o bajo ese tipo de modelo de autoridad de familia. Una cosa es la autoridad y otra cosa es el autoritarismo, ¿sí? La imposición a la fuerza. Igualmente el mundo actual no necesita este tipo de adultos que demandan características autoritaristas, ¿sí? Y en cuanto a esto les voy a explicar por qué. Los niños y adolescentes de este momento histórico por el que estamos transcurriendo necesitan realmente un espacio donde se sientan libres, sientan que pueden aportar ideas, que pueden analizar, que pueden debatir, que pueden criticar, digamos, todo lo que les rodea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les expongo un caso o una situación particular que se presenta comúnmente en los hogares, y es cuando, digamos, entramos a la habitación del niño y encontramos un desorden con sus juguetes. En ese momento nosotros nos sentimos molestos, pero ¿qué sería lo ideal? Por ejemplo, sentarnos a dialogar con el niño. Bueno, ¿por qué tienes desordenada tu habitación? ¿Por qué no has recogido los juguetes? Y que él exprese lo que él siente y piensa ante esa situación. Entonces sería fundamental como hacerle comprender que con esos juguetes regados por todas partes, él se puede golpear, él se puede lastimar, incluso puede dañar sus juguetes,
y que no sería justo que nosotros como padres estemos comprando más juguetes simplemente porque no lo supo ordenar, no lo supo organizar, ¿sí? Entonces, respecto a eso, le vamos a permitir al niño que él, aparte de tener esa libertad de expresar lo que siente y lo que piensa, asimismo, él va a tener la capacidad de analizar y de aportar alguna solución, ¿sí? De entender que lo que está haciendo, como lo está haciendo, no está bien, y asimismo sería como fundamental ayudarle a organizar ese espacio de desorden y que esto a él le permita construir en su mente herramientas, ¿sí?, que le sirvan a futuro, ¿sí? Aparte de todo el contexto en que le permitamos analizar, que le permitamos construir, y además porque todas estas situaciones permiten que él de alguna manera construya y entienda lo que es la resolución de los conflictos. En este sentido, padres de familia, es fundamental que los niños y niñas cuenten con entornos, con hogares libres del castigo físico, de los golpes físicos, del daño emocional o psicológico, ¿sí? Y más bien que se le garantice siempre un entorno saludable, lleno de amor, de respeto, de diálogo positivo y de firmeza. Firmeza a la hora de designar deberes, responsabilidades o cumplimiento con las normas y reglas. Y esto solo se genera a través de la claridad, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de disciplina positiva, la disciplina positiva siempre se va a construir desde el amor, teniendo en cuenta también la firmeza. ¿Y qué es firmeza? Designar con claridad las normas y reglas en casa, que es totalmente diferente a lo que genera el autoritarismo. El autoritarismo es como esa imposición de lo que nosotros queremos como padres, que se cumpla tal cual y como nosotros lo pensamos y lo sentimos y creemos que es lo más conveniente, pero ese autoritarismo también está lleno como de agresión y hostilidad. Entonces esto finalmente va a ocasionar un daño en el niño. ¿Y por qué? Porque limitamos la capacidad que él tiene para pensar de cierta manera o abiertamente. Limitamos su aprendizaje y limitamos muchas habilidades que él pueda tener a la hora de formarse dentro de un hogar, ¿sí? Entonces, cuando yo les comentaba el ejemplo del niño que debía organizar sus juguetes a través del diálogo que había realizado con su mamá, estos espacios no surgen en un modelo de hogar autoritarista. ¿Por qué? Porque no se le permite al niño dialogar en cuanto a lo que piensa o en cuanto a lo que siente. Y asimismo, como los modelos de autoritarismo, se cometen errores cuando también hay hogares totalmente contrarios, o sea, permisivos y muy flexibles en cuanto al cumplimiento de normas, reglas y límites. ¿Sí? Cuando al niño no se le designan horarios para cumplir con sus deberes, cuando no se le designan responsabilidades, cuando no se es claro y cuando no se es firme con ellos en la casa. Entonces se les permite hacer lo que ellos de alguna manera quieren o consideran que es así o debe ser así. Y cuando nosotros como padres queremos corregir ese comportamiento inadecuado que tiene, le implementamos un castigo, pero incluso con ese castigo también somos flexibles porque se lo quitamos antes de tiempo. Entonces con esto también estaríamos cometiendo un error gravísimo, porque a los niños cuando se les impone un castigo porque pues efectivamente no cumplieron con sus responsabilidades, y no hablo de castigos físicos ni golpes, sino de un castigo pedagógico que le permita al niño reflexionar en torno a su conducta o a su comportamiento, pues evidentemente el niño va a entender que mi papá o mi mamá me va a levantar el castigo por no haber cumplido con mi deber, y simplemente se va a acostumbrar a hacer efectivamente lo que él considera que es así o debería ser así, y se les sale de las manos. Entonces no se trata de ser ni autoritaristas ni flexibles, porque pues se estaría cometiendo muchos errores en cuanto a la crianza, ¿sí? En cuanto a la formación, en cuanto a la educación. Siempre debe existir un equilibrio entre el amor
el respeto, el diálogo y la firmeza que deben tener como padres, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar de unos tips que son súper importantes, precisamente en este modelo que les hablo, siendo positivo, siendo o estando lleno de amor y lleno de respeto. El primer punto que hay que tener en cuenta en la formación y educación con los niños es la comprensión. Comprender por qué él se comporta de cierta manera, por qué actúa de cierta manera, por qué tuvo una conducta. ¿Y cómo se logra la comprensión? Cuando yo me siento a dialogar con él, a entender sus pensamientos, a entender sus emociones, y a través de esa comprensión que he adquirido cuando hablo, ya entiendo por qué actúo de tal manera. Y eso va a permitir que cuando yo lo corrija por lo que está haciendo mal, a través del diálogo, él entienda y analice las cosas, ¿sí? El segundo punto sería el diálogo positivo, el diálogo que me permita ir más allá de esa percepción que simplemente logré en el momento que percibí la conducta errada del niño, ¿sí? O de la niña. Y es el hecho de entender precisamente lo que les hablaba en el anterior punto, sus sentimientos, sus pensamientos, ¿sí? Y llevarlo a que él analice una serie de situaciones. Y es efectivamente esto, es el diálogo positivo, o sea, no es solamente comprender, sino también conllevar un diálogo que permita que el niño entienda también lo que piensa y siente el padre o la madre, y el por qué el comportamiento que hizo está o no está bien y el por qué va a tener una consecuencia, ¿sí? El tercer punto sería la empatía. La empatía es fundamental en la relación entre padres e hijos. ¿Y por qué razón? Porque es el hecho de ponernos en el lugar de esos chiquitines pequeñines que apenas están creciendo, que apenas están aprendiendo y que requieren de nuestro proceso de orientación para entender muchas cosas. Es entender por qué hacen o por qué actúan o se comportan de cierto modo en un momento determinado, sin desconocer que sus experiencias y sus aprendizajes también son importantes. Muchas veces para nosotros, digamos, algo que le pasó a esos chiquitines puede parecer poco importante, pero realmente para ellos es muy significativo, y entender que es significativo es muy valioso para ellos. El otro punto, que es el cuarto, es el respeto. Cuando nosotros nos dirigamos a ellos para corregirlos, para formarlos, para educarlos, que sea siempre desde el respeto, fuera de los gritos, fuera de los insultos, fuera de los golpes o el maltrato, ¿sí? No es necesario. No es necesario educar y formar desde este pensamiento agresivo, desde estas conductas agresivas, porque simplemente lo que muchas veces se puede ocasionar con un comportamiento o con una formación o con un proceso educativo agresivo es volverlos a ellos también agresivos o violentos, ¿sí? Con nosotros como padres y también con su familia o en su entorno comunitario o en su entorno educativo. Entonces debemos prevenir también estas conductas agresivas por parte de ellos. El otro punto, y es el quinto, es la colaboración mutua. La colaboración mutua consiste en que como padres, como madres, ustedes tienen responsabilidades dentro del hogar, ¿cierto? Entonces el niño también debe entender que tiene responsabilidades y deberes que cumplir en casa. Entonces, de acuerdo a la edad que ellos tengan, pues se pueden designar un conjunto de tareas. Se pueden dejar en un cartel. Se le puede decir, bueno, el día lunes, miércoles y viernes te corresponde realizar u ordenar tu habitación. El día sábado vas a lavar tu ropa interior, ¿sí? Y así un conjunto de actividades, ¿sí? Esa colaboración mutua ellos deben entenderla y comprenderla, y efectivamente la comprenden cuando se dialoga y cuando se aprende a través de la imitación, ¿sí? Y el último punto, que sería el sexto, es precisamente cuando se le enseña al niño a negociar en la casa, ¿sí? ¿Y cómo se aprende? Cuando el niño tiene esa oportunidad de aportar respecto a las normas o reglas al interior de la casa, ¿sí? Y que él tenga esa oportunidad de decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo en este sentido, porque me afecta,
seguramente, o si estoy de acuerdo, papito o mamita. Y cuando el niño siente que él también colaboró en la construcción de esas normas o esas reglas, de hecho se va a esforzar muchísimo por cumplirlas, porque él sabe que hizo parte de esa construcción y quiere demostrar que como persona responsable va a salir todo muy bien. Entonces espero que esta información les haya servido enormemente, que la tengan muy presente, que la guarden en su mente y sobre todo en su corazón para la construcción en este proceso de crianza positiva y con amor. Les envío un enorme abrazo. Chao, chao.